La burbuja de deuda. En este vídeo vamos a ver la burbuja de deuda en la que nos encontramos en estos momentos, en la cual España, Estados Unidos y la mayor parte de todos los estados desarrollados de este mundo se encuentran en unos niveles de deuda que no han estado nunca y que en el futuro van a afectar obviamente a los mercados cuando por fin esas cuentas empiecen a llegar y tengamos que pagar todo lo que hemos ido pidiendo prestado los últimos años. En este vídeo vamos a ver por qué está ocurriendo, cómo está ocurriendo y a qué nivel para tratar de entender exactamente cuál es este problema. Pero antes de empezar te quiero pedir como siempre que si te gusta el vídeo le des un pedazo de me gusta. Si quieres más vídeos como este siempre te puedes suscribir y si te quedas con cualquier duda durante el vídeo lo puedes dejar en los comentarios o nos puedes escribir por Instagram, que está el link en la descripción. Y ya con todo eso dicho vamos a empezar, pero antes un minuto de nuestro sponsor. Y el sponsor de este vídeo no es otro que NordVPN. Como ya sabéis, NordVPN es una de las empresas más grandes de VPNs o redes privadas que básicamente lo que permiten es que seamos anónimos en internet. Esto tiene múltiples usos, pero los que yo personalmente más utilizo es: uno, poder acceder a contenido que no se puede en tu país, ya sea en el tema cripto, es decir, plataformas que no te dejan por ser americano, por ser un país que no aceptan, etcétera, etcétera. Dos, yo lo utilizo para vuelos y tres, yo lo utilizo para series. Sé que no está relacionado con las cripto, pero puedo acceder a cualquier catálogo de series de cualquier país, que no es lo normal. Cuando compras Netflix sueles tener en unos países, pero no en otros. Pues bueno, con esto tienes para todos. Ya digo, es súper fácil de usar, básicamente lo instalas y puedes elegir un servidor donde quieras, ¿vale? Tienen Italia, tienen Alemania, simplemente le das a utilizar y yo ahora mismo, como veis, parece que estoy en España en vez de estar donde realmente estoy. Y precisamente por estar en este vídeo tienen una oferta especial ahora que te dan hasta 4 meses gratis, ¿vale? Tenéis el link en la descripción y además podéis probarlo durante un mes sin problemas, es decir, que no te gusta, te devuelven el dinero, pero si quieres utilizarlo después tienes 4 meses totalmente gratis. Así que ya sabéis, si os interesa la oferta tenéis el link en la descripción. Vale, pues ya estamos por aquí y como digo, en este vídeo vamos a ver específicamente la famosa burbuja de deuda que se ha generado especialmente desde el año 2020, aunque en realidad viene viniendo ya desde hace muchísimo tiempo. ¿A qué estamos refiriéndonos con esta burbuja de deuda? Pues lo voy a enseñar primero con un gráfico en el cual vamos a ver la situación en Estados Unidos y luego vamos a verlo en España. En este gráfico que podéis ver aquí, que es básicamente de la Fed, ¿vale? Que es un recurso muy interesante si queréis sacar cualquier tipo de dato financiero, lo recomiendo mucho, yo lo he usado mucho en el pasado. Podemos ver la comparativa entre el crecimiento del GDP americano, es decir, lo que produce Estados Unidos en un año, y la deuda federal. Como podéis ver, desde 1985 prácticamente la deuda se empieza a disparar y ya a partir de 2008 con la famosa crisis, la gran crisis económica que tuvimos, pues empieza lo que llamaron el quantitative easing, que es cuando empezaron a tomar medidas de bajar tipos de interés, de facilitar el crédito, básicamente darle a la máquina de imprimir y empieza a subir la deuda a unos niveles ya muchísimo más rápidos porque fue el primero quantitative easing 1, luego el 2, luego el 3 y así hasta el infinito, hasta que en 2020 directamente ya reventaron el botón. Podéis ver aquí este pedazo de bastón de hockey que hicieron, ¡pim! Y bueno, pues esta es la situación en la que estamos ahora, ¿vale? Que como veis es increíble. Y como veis, sin embargo, el GDP está totalmente abajo, no tiene nada que ver, es incapaz de seguir el ritmo al que crece la deuda. ¿Qué significa esto básicamente? Pues que la deuda está creciendo mucho más rápido que lo que nosotros producimos. Cuando tú vas a un banco y pides una deuda, lo normal es que, bueno, al final la acabes pagando, ¿no? Pero tienes que ganar más de lo que pagas, ¿no? Es importante que generar bastante más de lo que estás pagando, que es normal, pero lo que no es normal es que esa deuda empiece a crecer a esos ritmos. Para que veáis en España cómo funciona exactamente, podemos ver aquí en estos dos gráficos la evolución de la deuda respecto al PIB y la evolución de la deuda real, ¿vale? Como podéis ver, la evolución de la deuda respecto al PIB, pues bueno, fue subiendo, ¿vale? Hasta el año 96, luego empieza a bajar, ya digo, en respecto al PIB, es decir, cuánto teníamos de deuda frente a lo que generamos en un año, que al final es la medida más importante, ¿no? Pues, ¿qué ocurrió? A partir de 2008, con la famosa crisis, pues empezamos a endeudarnos mucho más rápido porque había necesidad, porque no crecía el país. ¿Y qué ocurrió? Pues que subió la relación un porrón hasta que llegamos al 100% y luego empezó a reducirse mínimamente hasta que en 2020 volvió a crecer. Pero esto es todo en relación al PIB. Si vemos la cantidad de la deuda como tal, solo crece, ¿vale? En ningún momento la cantidad de deuda decrece. Lo que se aprovechan precisamente es de la inflación y de que el PIB crece más rápido que la deuda para seguir pidiendo deuda. Pero no os engañéis y pensáis que la deuda ha bajado en algún momento. O sea, la deuda como tal, que la tenéis aquí, ¿vale? En millones, solo ha crecido. Como mucho ha crecido despacio, que es lo que ha ocurrido en este periodo, ¿vale? Entre 2014 y 2019, que crecía despacio, pero eso no significa que no estuviese creciendo la deuda, que es el mayor problema. ¿Y por qué es esto? Pues bueno, lo podemos ver aquí, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, que el PIB de España sí que iba creciendo, ¿vale? Hasta de 2008. En 2008, por supuesto, tuvimos la recesión, que en España ha sido muy fuerte, como en el resto del sur de Europa, y hasta 2014, pues estuvimos básicamente decreciendo, y luego volvimos a crecer hasta 2018. Pero eso no significa que estuviésemos creciendo más de lo que crecía nuestra deuda, y es que, como veis aquí, el nivel de deuda ha ido creciendo, y en ningún momento ha bajado. O sea, ahora mismo estamos en un 116% del PIB, que es una pasada, y tenemos lo que se llama déficit
déficit, ¿vale? ¿Qué es esto del déficit? Básicamente que gastamos más de lo que ingresamos. Es un problema que lleva en España muchísimo tiempo y de hecho incluso en el pasado era difícil estar con superávit, pero bueno, hubo superávit hasta 2007 un poquito, estamos hablando de un 2% del PIB, y luego directamente déficit al 12% en 2009, que es una locura, ¿vale? ¿Qué ocurre? Como veis, como digo, la deuda se fue reduciendo porque se fueron haciendo pagos, pero seguimos gastando más de lo que generamos, con lo cual sigue creciendo esa deuda. Es imposible que no crezca esa deuda si estamos gastando más de lo que generamos. Es básicamente lo que ocurre. ¿Y qué ocurre? Que cuando esto ocurre hay dos opciones, ¿vale? Opción una sería reducir los gastos, ¿vale? Reducir la seguridad social, reducir la sanidad, reducir la educación. Y la opción 2 es básicamente imprimir más dinero para pagar esa deuda y a cambio tener inflación. Obviamente para cualquier gobierno ellos tienen una visión pues cortoplacista. Como podéis ver en el propio primer gráfico, los gobiernos tienen una duración de entre 4 y 8 años. Ellos no pueden hacer una política que vaya a ser muy negativa al corto plazo porque pues no ganan las siguientes elecciones. Entonces obviamente no van a recortar en educación, no van a recortar en sanidad, porque además también esto afectaría al crecimiento del PIB. Al final tú si atacas a la educación, atacas a la sanidad, pues el crecimiento del PIB en el futuro se va a ver afectado. Es por ello que siempre tiran por el segundo sitio, que es básicamente imprimir billetes, como digo, crear más deuda. ¿Qué ocurre? Llega un momento en el cual crear más deuda es un problema, que es el momento en el que estamos ahora. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo ahora es que están empezando a subir los tipos de interés. Básicamente lo que está ocurriendo es que el interés de esa deuda está creciendo. Y claro, si tú debes 1.000.000 de euros, pero tienes un tipo de interés de prácticamente el 0%, que es lo que teníamos en el Banco Central Europeo, ¿vale? Que ahora ha subido casi un 2%, pues bueno, es que no hay interés, o sea, la tienes que ir pagando, pero lo que tienes que pagar de intereses es muy poco. Y como digo, tened en cuenta que el principal no lo van pagando, o sea, lo que pagan básicamente son los intereses, pero el principal siempre va creciendo. Entonces, claro, aquí tienes una situación increíble en la cual estás pagando una deuda prácticamente a coste cero, y esto cualquier persona que se dedique a la inversión, ya sea inmobiliaria o cualquier otro tipo de inversión, entiende que la deuda buena es la deuda que tiene un bajo nivel de interés y que puedes utilizar para crecer, ¿no? Que es lo que hacen estos estados, realmente están como hackeando el sistema. ¿Qué ocurre? En cuanto llega una crisis como la actual, todo el mundo empieza a subir los tipos de interés porque al haber imprimido tantos billetes generas inflación. Y ya no es que lo suba el Banco Central Europeo, que siempre lo sube menos, sino que los americanos ya tienen los Treasury Yield, que es básicamente los bonos americanos cuando el Estado pide dinero prestado, en un 4% los del corto plazo y los del largo plazo en un 3,56%, precisamente porque la curva está invertida. No me voy a meter en ese tema ahora, pero bueno, es un tema interesante. Y como digo, ya estamos en un 4%. Es decir, si esa deuda tú antes estabas pagando 50 céntimos al año por cada 100 euros, ahora estás pagando 4 euros al año por cada 100 euros. Ahora multiplicad eso por los millones que tenemos de deuda, porque como digo, nosotros tenemos una gran cantidad. Y es que ahora mismo la deuda son ni más ni menos que 1.475 billones, diría yo, si no me estoy equivocando, ¿vale? Decidme si me equivoco, pero miento, sería 1.475 millones, si no me equivoco. Con lo cual, lo que tenemos es una situación en la cual tenemos muchísima deuda y que encima ahora cada vez cuesta más pagarla, porque los tipos de interés son cada vez más altos. Aquí podéis ver los tipos americanos, que son más altos que los europeos, ¿vale? En Europa estamos en el 2%, los americanos están en el 4%. Entonces, en esta situación, ¿qué solución posible hay? Pues aquí es donde viene un punto muy importante que la gente no tiene en cuenta, y es que la inflación posible de imprimir billetes no nos afecta directamente a nosotros. Y diréis, pero Pedro, no puede ser, si está subiendo el precio de todo, está subiendo la inflación. Pues sí, está subiendo la inflación porque, como sabéis, en los últimos años, es decir, desde el famoso COVID de 2019, pues sí, ha subido la inflación una barbaridad. Pero tened en cuenta que el 90% de la inflación nosotros la exportamos. ¿Qué significa esto, Pedro? ¿A qué te refieres con esto? Pues que nosotros no nos quedamos la inflación. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere nuestra moneda. Como podéis ver en este gráfico de aquí, el 40% de todo el comercio internacional se hace en dólares, pero es que el 36,65% se hace en euros. Eso significa que cada vez que alguien compra algo en otro país o que comercia con la Unión Europea, por ejemplo, compra o en euros o en dólares. Esto es algo que es muy fácil de ver si ponemos la imagen de Estados Unidos y los famosos petrodólares. ¿Qué es esto de los petrodólares? Pues bueno, básicamente después del famoso sistema de Bretton Woods, ¿vale? Cuando desaparece el valor oro, Estados Unidos decide que para proteger su moneda, para darle valor a su moneda, todo el petróleo se va a comercializar en dólares. Da igual si es en Qatar, da igual si es en China, siempre se comercia en dólares. ¿Qué significa? Que todo el mundo tiene que pagar con dólares. Y si no pagan con dólares, pues reciben libertad americana. Freedom que viene para tu casa. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Pues que todo el mundo, al necesitar dólares, se está comiendo esa inflación. Es decir, ellos imprimen más billetes, que es lo mismo que hacemos nosotros con el euro, pero tampoco hay mucha inflación porque hay gente que las va a seguir comprando. Es decir, por mucho que
tú imprimas muchísimos billetes, va a seguir habiendo gente queriendo esa moneda porque es una moneda estable. Ecuador usa el dólar y hay un montón de países que comercian en euros y en dólares. Podéis ver ahí que es eso, el 40 y el 36%. Lo más cercano sería la libra esterlina, que son un 5% de todos los comercios, y el yuan chino, que está en un 2,7% de todos los intercambios. O sea, es muy poco, ¿vale? Es obvio, si tú eres Argentina y te pones a imprimir billetes, pues te mueres de, pues básicamente de inflación, como todos los seguidores que tenga de Argentina, que ya os lo imaginaréis, o como en Turquía, que este año tienen un 78%, si no me equivoco, en lo que va de año de inflación, porque no hay interés en utilizar la libra turca. Es que no está ni por aquí, la lira, perdón, que he dicho la libra. En cualquier caso, ¿qué es lo que ocurre? Como digo, que nosotros estamos exportando esa inflación. Entonces, hasta ahora, estos gobiernos se están protegiendo así, básicamente siguen imprimiendo billetes y exportan la inflación, porque salvo que haya un pico gordísimo de inflación, como tuvimos en 2020, pues tú te proteges, o sea, tú vas exportando esa inflación, los que se fastidian son los pobres, que son el resto de estados del mundo, pero a ti pues no te afecta tanto, ¿no? ¿Qué ocurre? Hasta que llegue cierto momento, porque hoy, y bueno, no hoy, de hecho ayer prácticamente, básicamente Xi Jinping, el presidente de China, fue a visitar a los estados del Golfo Pérsico, básicamente fue a visitar a los estados del Golfo, a todos, ¿vale? A Arabia Saudí, a Emiratos Árabes Unidos y a Bahrein. Pero bueno, básicamente ha tenido una reunión con ellos y una de las cosas que ha propuesto China, que no es la primera vez que lo propone, es que todo el comercio del petróleo se haga en yuanes con estos países y se haga en la bolsa de Shanghái, si no me equivoco. ¿Qué significa esto? Esto básicamente lo que ataca es precisamente a esos petrodólares americanos. Ya no se comercia con dólares ese petróleo, sino que se comercializaría con yuanes, ¿vale? Sería literalmente atacar a esta gráfica que os he enseñado del comercio. ¿Por qué? Porque aquí el dólar se reduciría y lo que haría sería impulsar el yuan chino. Y si esto llegase a ocurrir, ahí sí que tendríamos un serio problema como países europeos o como Estados Unidos, básicamente, porque ahí sí que sí, ya podremos exportar menos inflación, porque cuanto más de esa capacidad recoja China, pues si China empieza a ser interesante, la gente va a empezar a acumular yuanes y entonces ahí sí que sí nos vamos a comer nuestra inflación. Pero Pedro, ¿es esto posible? Pues tened en cuenta que China está en la misma situación, ¿vale? Puedo hacer un vídeo específico si queréis sobre ello, de hecho pretendo hacer uno sobre ello, pero China tiene una situación de burbuja de deuda incluso peor que la nuestra, que sé que parece una locura, que diréis, pero China no iba tan bien. No, China tiene una burbuja de la leche, especialmente en el mercado inmobiliario. O sea, lo de China es auténticamente de locos. Pero en cualquier caso, si China consiguiese que el comercio internacional empezase a pasarse a yuanes, ahí sí que nosotros estaríamos muy fastidiados porque nos empezaríamos a comer nuestra inflación. Y si nos comemos nuestra propia inflación, pues lo que pasa es que ahí sí que sí nos entra una inflación gordísima y la economía se va a ver resentida porque lo que tenemos es básicamente deudas pendientes, nunca mejor dicho, que son deudas que no pagamos porque decimos, bueno, ya las pagarán estos pobres en otros países, nosotros seguimos imprimiendo billetes. Mientras esto ocurra, los estados europeos y los estados americanos, en este caso, van a estar siempre en la posición ganadora, pero con una posición muy débil y cada vez más ahogados en crédito. Esto es una situación que es muy difícil de cambiar, ¿vale? Porque como digo, los gobiernos duran 4 o 8 años y es muy difícil cambiar esto en un periodo tan corto, por lo cual no es algo con lo cual tú puedas, yo que sé, cambiarlo o que el gobierno vaya a solucionarlo de un día para otro. Es algo que tardará mucho tiempo y que por ahora lo único que hace es hacer las economías de los países desarrollados cada vez más débiles. ¿Qué puedes hacer tú para protegerte de ello? Pues realmente no hay una protección certera como tal, porque como digo, tampoco hay una solución como tal. Lo que sí es recomendable es que tengas un portfolio diversificado, que tengas tus bonos, que tengas tus acciones, como dice siempre la gente que se dedica a estos términos, el 60-40, es decir, 60% en acciones, 40% en bonos, que tengas acciones diversificadas en otros tipos de activos, como puede ser criptomonedas, como puede ser casas, etcétera, etcétera, y sobre todo que estés muy atento a en qué punto estamos de tipos de interés, en qué punto estamos de facilidad de crédito. En cualquier caso, esa es la situación de la burbuja actual y como digo, a futuro no sabemos cómo pasará, qué pasará exactamente, pero desde luego pintar no pinta nada bien. Habrá que ver cómo sale, pero quiero saber qué opináis vosotros. ¿Qué opináis vosotros de la burbuja de crédito? ¿Creéis que afectará de forma directa a Europa en el corto plazo? Porque yo personalmente creo que por lo menos hasta dentro de unos años no afectará. Si entramos en recesión, si realmente todo se va al carajo, pues ahí sí afectará a todo, obviamente, pero inicialmente yo creo que es un problema más a largo plazo que lo que hace es debilitar a los estados europeos. En cualquier caso, si os ha gustado el vídeo, os pido por favor un like, que me dejéis en los comentarios qué os parece, si os parece bien, si os parece mal, si os gusta, si no os gusta y poco más. Y ya con eso nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!